Queridos hermanos, amigos, donde quiera que se encuentren, un abrazo fuerte desde la ciudad de Puebla, México. Estamos transmitiendo para todo el mundo la palabra poderosa, la palabra verdadera que levanta, que anima y sobre todo que restaura, porque tenemos un mundo totalmente en el caos, acabado totalmente. Mis hermanos, el título del video de hoy es ¿por qué los inteligentes no entienden la Biblia? Y usted dirá, bueno, pues si son inteligentes deberían de entender la Biblia, ¿cómo que no la entienden? Bueno, pues ahorita vamos a ver bíblicamente, vamos a ver qué la Biblia nos enseña con respecto a esto, ¿verdad? Que la gente, mire, muchas personas en estas fechas de Día de Muertos que se celebra en México, no sé en cuántos países del mundo se celebre esto, pero es una afluencia tremenda de gente que lleva flores, que lleva un montón de cosas. Y lamentablemente vemos gente de alta sociedad, de sociedad media, gente profesionista, gente no profesionista, gente del gobierno, diputados. Vemos de todo tipo de personas llevando sus flores al panteón con sus muertos. Y la Biblia ya tiene especificado de qué se trata todo eso. Y son personas inteligentes, no como yo, ¿verdad? Que no llegué ni a sexto de primaria. Pero mis hermanos son tan inteligentes y yo también me pregunto a título personal, si la Biblia está tan clara, no tiene de alguna manera en las cartas paulinas, ¿sí? O en las cartas de Rahab Shaul del apóstol Pablo, no tiene tanta ciencia el decir, por ejemplo aquí, en el capítulo 3 dice colaboradores de Dios, de manera que yo, hermanos, dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, a como son niños en Cristo, y les di leche y no comida, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Está hablando algo tan claro que dice que a una persona no le puedes dar misterios escondidos porque no los va a entender. Bueno, pero sí está hablando de que está dando leche. Bueno, los mandamientos, obedece a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, bendice, sé justo, ama a tu familia, trata de que estén integrados todos, sufre algunas penalidades, o sea, cosas que realmente no son la gran ciencia, ni la gran revelación, ni el gran misterio, ni nada de eso. Pero sí, mis hermanos, hay misterios escondidos en los cuales pues no podríamos hablar ahorita porque estamos hablando de algo básico. Entonces, pero sí hay algo que es fundamental en lo cual hoy quiero contestar esa misma pregunta que yo me hago. Y me la hago porque digo, lo hago porque me admiro y digo, no es posible que gente que sabe idiomas, acabo de subir algunos videos hablando acerca de eso, que es muy inteligente, que es próspera, que es todo, pero en la Biblia, en el mundo espiritual, simplemente no. Entonces, esa pregunta se la hará usted, me la haré yo y nos la haremos muchos. Y ponemos objeciones, ponemos trabas, porque como somos inteligentes, podemos debatir. Porque en la misma inteligencia nos da la capacidad de oponernos, ¿no? De alguna manera objetar, decir, no, pero es que así no es, porque entonces, y entonces los pretextos y la objeción, ¿sí? Causan polémica, pero eso no significa que la respuesta correcta no la estén dando de la manera bíblica, espiritual y verdadera, así como Dios es puro y verdadero y es eterno, es real desde los siglos, por los siglos de los siglos. Asimismo, la veracidad y la autenticidad de que Dios tiene la veracidad en todo, mis hermanos, es inescrutable. Entonces, ve aquí lo que dice. Vamos a responder a esta incógnita, ¿verdad? De por qué la gente es inteligente pero no entiende la Biblia. Bueno, porque aquí hay un misterio también en la Biblia que dice, vea lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9. ¿Sí? Antes bien, como está escrito, aquí dice en el capítulo 2, en el verso 9 del libro de 1 Corintios, y eso está escrito en Tanaj o en el antiguo pacto que le llaman, o antiguo testamento, como usted le quiera decir, que yo no estoy de acuerdo que le digan testamento, ni antiguo ni nuevo, simplemente es Torah, Tanaj, Brit Hadashah y las cartas paulinas. Bueno, pero vamos a esto, a lo que estamos hablando básicamente. Vea lo que dice aquí en el 9
de Primera de Corintios, en el capítulo 2, dice, antes bien como está escrito. Quiere decir que esto ya estaba escrito antes. Era una profecía que se tenía que cumplir en el tiempo presente. Ya se cumplió hoy esa palabra. Y esa palabra se encarna en los que está profetizado que se debe de encarnar. Pero no dice de qué linaje son, de qué líneas son, de qué sexo son. No dice, solo dice lo que se profetizó para qué día y que se cumplió y que se sigue cumpliendo. Hay profecías que ya terminaron, por ejemplo, las profecías de Cristo, cómo iban a ser, dónde iban a ser, cómo iba a vivir, cómo iba a padecer, qué le iban a hacer, todo se cumplió, esas profecías se cumplieron en él, ya. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que murió pero resucitó. Y entonces cuando dice en Mateo capítulo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¡pum!, ahí se cumplen las profecías de Mashiach, del enviado del eterno Yud-Heh-Vav-Heh, de Dios eterno. Ahora vea lo que dice aquí. Entonces, antes bien como está escrito, y eso está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 64, verso 4, escribe Isaías cosas, bueno, vea lo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios, aquí está la clave, Dios abre entendimientos espirituales. Por muy inteligente que seas, pero Dios abre este entendimiento muy aparte, muy separado de tu vida cotidiana, de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú te imaginas, de lo que tú fluctúas, porque también eres fluctuante. A veces dices que sí, luego no, que Dios sí existe, luego cuando tienes necesidad, se te olvida que tienes que depender de él. Cuando no tienes necesidad se te olvida. Cuando tienes una enfermedad corres, cuando te curas ya no corres, y eres fluctuante. Pero vea lo que dice aquí la Biblia, porque es lo que más nos importa. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino. Es lo que la Biblia nos transmite como la palabra veraz de un Dios verdadero, soberano, eterno, omnipotente, omnisciente, septiterno, ahora sí, el creador, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Olvídese de genealogías, olvídese de estadísticas, olvídese de creencias, olvídese de que aquí dicen, que allá dicen, que yo digo, que yo creo, que yo pienso, que mi religión, que tu religión, olvídese. En el principio hubo un principio y Él es el principio. Él es creador y nosotros somos criaturas o creación. Nosotros no somos inventores de nada. Descubrimos o descubren algunos muchas cosas, pero no las inventan porque los elementos ya estaban, ya existían. Tú no has inventado ningún elemento. Ese es el punto por el cual no puedes ser un creador. Eres creación. Entonces dice aquí, estas son las que Dios preparó. Dios tiene que ver en el negocio, sí, Dios tiene que ver. Dios preparó esto para los que le aman, pero Dios se las reveló por su espíritu, sí, a los que buscó en su espíritu. Todo el espíritu de Dios, o todo el espíritu de Dios es el que hace todas las cosas en todos, un espíritu. Todo el espíritu de Dios hace en todos lo que Él quiere hacer por su mismo espíritu. Dios es uno y los demás espíritus son espíritus demoníacos, espíritus de esto, espíritus de aquello, pero el espíritu de Dios es el que hace todas las cosas. Y luego dice en el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros porque el espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo del mismo creador mismo escudriña todas las cosas, ¿sí? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no es el espíritu que está dentro de él? O sea, el que lo vive. Entonces, por eso mismo, mis hermanos, esto es el punto, ¿sí?, donde nosotros, desafortunadamente, ¿sí?, nosotros no podemos enfatizar y decir, no, pues es que esto es así, si no es revelado por Dios. Si no es porque Dios mismo pone en nosotros la fe, si no es porque Dios pone en nosotros mismos la obediencia, el creer y abrir el Señor la mente del ser humano para entender este mundo que es totalmente separado del mundo, aunque sí
puedes activarlo al mundo. Vea lo que dice aquí en el capítulo 2, ahí mismo, en el 2:5, dice, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ya ve, aquí lo dice. O sea, yo ni siquiera, mucha gente dirá, ay, ese cómo sabe. No, no es cierto. Mire, aquí la Biblia es la que nos enseña a usted y a mí. Nos enseña a todos, a todos. Dice aquí en el 5, en el 2:5 de Primera de Corintios, dice, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No busques fundar tu fe en la sabiduría de los hombres, ni creer a los hombres, ni creer en los hombres, sino que la Biblia dice que Dios ha preparado estas cosas para los que le aman. Si tú amas a Dios y le buscas y perseveras y guardas su palabra, simplemente eres diferente, no eres superior a los demás. Eres diferente, por lo cual Dios va a hacer cosas grandes en ti. Y no porque tú lo merezcas o porque tú lo valgas o no lo valgas. Es porque Dios va a operar algo y a Él le place hacerlo de esa manera. Para terminar, dice, sino que está fundada la sabiduría en el poder de Dios. En el poder. O sea que la gente que no entiende es porque Dios no ha abierto su entendimiento. Exactamente. Por eso es que una persona inteligente, pero si no tiene a Dios en su corazón, no podrá interpretar, no podrá entender, no podrá recibir el mensaje. Así es que, mis hermanos, por favor, si usted es inteligente, no presuma. Mejor, si no es inteligente o es inteligente, refúgiese en Dios y dígale, Señor, solo sé que no sé nada, inspírame, ayúdame, ilumíname, Señor, habla mi vida, pero guarda sus mandamientos, obedécelo, para que el Dios eterno de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, porque no podemos callar ni dejar de decir que el Dios de Israel es el Dios sobre todos los dioses. Cuídate mucho, nos vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.